Hola, soy Gerard Angulo, director editorial de la revista Marie Claire Colombia, y juntos vamos a descubrir el elefante que todos tenemos en nuestras habitaciones. Acompáñenos semana tras semana en Un elefante en la habitación. Y bueno, prepararon todo para que yo me viera en el espejo y fue muy doloroso. Recuerdo que me vi en ese espejo y vi un monstruo. Pasó lo que pasó, no puedo quedarme enfrascada, o sea, tengo que continuar muchas terapias de muchos años y no fueron tantos años. Bienvenidos a un episodio más de Un elefante en la habitación, el podcast de Marie Claire. Y hoy tengo una invitada espectacular que tiene muchísimo que contarnos, es Natalia Ponce. Por favor, qué emoción que estés aquí. Desde que te conocí en el mercado de las flores dije, quiero que venga un elefante a la habitación. Ay, Gerardo, no, qué placer poder estar ¿No? acá, sí, desde diciembre del año pasado que nos conocimos. Literal, literal. Muchas gracias. Organizando y bueno, pues acá muy orgullosa, muy feliz de poder compartir muchas cosas contigo y Gracias a con ti. todos ustedes. Gracias por el tiempo. Cuéntanos un poco, ¿en qué momento estás de tu vida? ¿Cómo estás? Estoy en un momento, bueno, igual la vida es una montaña rusa, ¿no? Absolutamente. Nunca es plana, siempre está uno emocionalmente para arriba, para abajo, pero estoy en un momento bien económicamente, anímicamente también estoy bien, de salud. Em, He logrado muchas cosas estos años, entonces también orgullosa, agradecida. Estoy soltera, tranquila, vivo sola con mi gato y pues muchos logros más muchos sueños más por perseguir, ¿no? Pero estoy en un momento de mi vida plena, estoy tranquila. ¿En qué sueñas actualmente? ¿Cuál es tu siguiente meta? ¿Qué quieres lograr? Bueno, ya he logrado dos logros grandes de mi vida, que fue primero pues crear una fundación, ¿no? Que ya Ujú. llevamos 10 años, la Fundación Natalia Ponce de León, y haber visibilizado a todas estas mujeres y hombres que han pasado por la situación que yo pasé de ser víctimas de un ataque con agente químico. Entonces creo que ese es un logro grande en mi vida y de la fundación. El segundo, pues haber logrado una normativa en Colombia, tener una ley Ley. que tipifique los ataques con agentes químicos como un delito autónomo y no como una simple lesión personal que era. Y un sueño grande mío, que pues llevo ya 11 años detrás de ese sueño, es crear un centro de rehabilitación para integral para rehabilitar a quemados que no tenemos en Colombia. Crearlo acá en Bogotá, cuando digo integral es mente, cuerpo y alma. Pues me compré mi apartamento. Quiero seguir viajando, que es uno de mis placeres de mi vida, seguir conociendo el mundo, conociendo gente espectacular, nuevas culturas. Pero mi sueño grande y ambicioso es ese, el centro de Claro. rehabilitación. Tengo entendido que la ley te ayuda a tu mamá, ¿no? Ayuda a que suceda, ¿no? Cuéntame un poco más sobre eso. Bueno, esto fue un trabajo de muchas Mm. personas, no fue solo mía. Primero, pues uno no puede hacer nada solo en esta vida. Totalmente. Trabajo en equipo y en unión es importantísimo. Mi mamá ha sido, para mí, es la mujer y la persona más importante en mi vida. Yo creo que esa fuerza que yo tengo, ese coraje, esa berraquera, como decimos en Colombia, viene de ese ejemplo de mi mamá. Mi mamá es una mujer muy fuerte. Em, Ella me apoyó con la ley, claro, pero ella cuando yo estaba en el hospital, ella también fue al Congreso porque mi EPS en Colombia, mi sistema de salud, los EPS que Ujú. son en Colombia, en el Hospital Simón Bolívar, que es la unidad de quemados más grande que tenemos en Colombia, que es pública y es del distrito. Cuando yo entré al Simón Bolívar, mi EPS no estaba afiliada al Simón Mm. Bolívar, al Hospital Simón Bolívar. Entonces tenían que sacarme. Y mi mamá pues luchó y Luchó. se fue al Congreso con Patricia Gutiérrez, que es otro ángel mío, que es una cirujana del Simón Bolívar y la que ha parado al Simón Bolívar lo tiene vivo. La unidad de quemados se fueron
y hablar también con Colsanitas, con EPS Sanitas para que se afiliaran al Simón Bolívar y pues desde ese año em, ahora la EPS Sanitas está con el Simón Bolívar. Entonces atiende a No, todos qué los gran logro. pacientes que están afiliados a Sanitas en el Simón Bolívar, porque imagínate que me hubieran tenido que sacar del Simón Bolívar, mi vida sería ahorita otra, porque pues es mi segundo hogar y es donde me han hecho a mí todo. Claro. Y el costo, ¿no? Que hubiese supuesto eso a la No, vez. hubiera terminado ni Ujú, idea en dónde, porque ujú. pues es la unidad de quemados especializada en Colombia y la más grande que tenemos y pues su personal, sus médicos, enfermeros, terapeutas son gente demasiado profesional, estamos muy bien en Colombia en temas de Ujú. quemados y pues yo llevo casi 40 cirugías reconstructivas todas hechas en el Hospital Simón Bolívar, yo no me he hecho nada por fuera de Colombia y todo pagado por mi salud. Ujú, qué gran logro. Sí. Me encantaría que nos fuéramos un poquito bastante atrás a tu niñez. Me encantaría que me contaras de tu niñez. ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cuál es como ese imaginario ahora si te lo pregunto? Yo tuve una infancia y una adolescencia muy linda. Mis papás se separaron cuando yo tenía 15 años, 14 años más o menos, pero tuve la oportunidad de crecer en finca. Bueno, tuve una niñez muy linda. La verdad, yo en mi casa, pues no digo que es un hogar perfecto porque no existen No hogares existe. perfectos, pero pues es un hogar con amor. Yo nunca viví violencias, gracias a Dios, y yo creo que pues esos valores y ese amor que me dieron en mi hogar me formaron como la mujer que soy hoy. Ujú. Yo tengo dos hermanos, soy la única Mujer. niña, soy la de la mitad, uno mayor, uno menor. Nos llevamos 2 años cada uno, somos muy seguiditos, somos muy amigos y desde muy chiquitos pues compartimos juntos, crecimos juntos, jugábamos juntos. Tengo muchos primos también, entonces mi abuelo paterno fue ganadero y él tuvo finca Ujú, muchos años, siempre tuvo finca en el campo y pasábamos mucho tiempo en la finca de mi abuelo con todos mis primos, mis tíos. Viajaba mucho también a Bucaramanga y a Cartagena, eres de Santander, porque mi ¿verdad? Ujú, familia, Bucaramanga es ujú, Santander en Colombia, ujú. mi familia materna es santanderiana y costeña. Entonces tengo ese recuerdo en diciembre, todos los años coger en carro hasta Bucaramanga, encontrarnos Ujú. con mi tía que vive en Bucaramanga y mis primas y ahí arrancar en combo en los dos carros hasta Cartagena, donde mi tío que vivía en Cartagena con mis primos también que son cartageneros. Entonces fue una infancia muy linda. Tengo recuerdos también muy lindos en el colegio. Estudié en un colegio de solo niñas, un colegio muy chiquito, católico, que se llama el Clara Casas Morales. Ahí estudié pues mi colegio, sí, fue en el Clara Casas. Y tengo recuerdos muy lindos también. Eh, Tengo recuerdos lindos de mi infancia y de mi Ujú. adolescencia, como que no tengo recuerdos de violencia ni momentos, no digo que sea perfecto todo, ¿no? Pero pues tengo recuerdos muy lindos, Nos realmente. transportaste a esa finca. Sí, La sí. sentí. Entonces montar a caballo, la piscina, crecí mucho en el campo también, ¿no? En contacto con los animales, Ujú, con aves. ganado. Entonces, pues eso también me hizo un poco guerrera. Ujú, Yo no soy tan lady, yo soy guerrera. A mí ujú. me gustan los planes de finca, de salir a caminar al río. Me gustan esos planes muchísimo. Las santanderianas son guerreras. Muy guerreras, ¿no? Pues somos Ajá. conocidas, sí, Ujú. una sangre, Fuerte. como dicen, de mujeres berracas. Berracas. Me encanta esa expresión. Berracas, sí. Mencionabas que estudiaste en un colegio religioso, ¿no? Católico. ¿Cómo es tu vinculación con la religión, con Dios, con la espiritualidad? Bastante católico, no de monjas, pero sí Ujú, era un colegio muy católico. Recuerdo todas las mañanas la oración, misa. Pues yo soy católica, ujú, soy bautizada, primera comunión, ujú, confesada. Em,
Yo creo que hay una diferencia muy grande para mí entre religión y Ujú, espiritualidad. claro, Yo estuve muy brava con Dios en todo este proceso que viví, pues con toda razón, ¿no? absolutamente. Le preguntaba mucho a Dios por qué lo juzgué mucho. Le dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Somos una familia común y corriente, trabajadora, que nunca le hemos hecho daño a nadie. Entonces, mucho esa pregunta del por qué Dios, por qué no creo en ti, no creo en nada, destruiste mi vida, destruiste a mi familia, pero empieza ya ese proceso de aceptación y de sanación y de perdón, y ahí me perdoné con Dios. Volvió mi fe y empecé a trabajar en mi espiritualidad, que espiritualidad no es religión. Ujú, Creo en Dios, no soy de ir a misa, ujú, digamos. Pero sí soy muy agradecida con la vida, con Dios siempre, por esa familia que me dio, por las oportunidades que me ha dado, por no ujú, haber quedado ciega, por ser esa mujer berraca y bella que soy hoy en día. Y entonces para mí la espiritualidad y la religión son muy diferentes. La espiritualidad es trabajar uno como en el alma de uno, ujú, en estar uno bien con uno mismo. Porque si uno no está bien con uno mismo, no está bien con nadie. Y pues yo obviamente tuve sentimientos encontrados de mucho odio, de mucha rabia, emociones también de ira, de ganas de venganza, que pues eran naturales sentirlas porque pues alguien vino a claro, destruir mi vida, ¿no? Pero empecé a trabajar como en calmar mis pensamientos en toda esa parte espiritual, con ayuda psicológica, psiquiátrica, con muchos ángeles que han llegado a mi vida en todo tipo de áreas. En lo espiritual, en lo médico, en lo jurídico, ujú, yo aprendí de todo un poco. Y ahí empecé a entender un poco como esa diferencia entre la religión y claro, la espiritualidad. Y yo creo que pues Dios es la vida misma. Dios es todo. Dios es la luz. Dios es la vida. ujú, Y la espiritualidad pues está en cada uno. Hay que trabajarla. Hay que trabajar el poder del pensamiento positivo, la respiración, la meditación. Y yo, digamos, habían momentos de mucha oscuridad, de mucho dolor físico y mucho dolor espiritual. Y yo, antes de que me atacaran, yo creo que Dios y la vida me prepararon porque yo estaba haciendo, empecé a hacer mucho yoga ujú, con una gran amiga que ella me enseñó qué era el yoga porque pues yo no creía en el yoga, yo decía el ujú. yoga, ni idea. Yo vivía en una burbujita donde creía que mi vida era perfecta y que esa burbujita que vive mucha gente. Sin preguntarte, ¿no? Quizá. Nada, o sea, como que, sí, sin preguntarme nada. Y empecé a hacer mucho yoga y yo creo que Dios y la vida me estaban preparando para esta misión que yo creo que mi alma escogió vivir en esta vida. Y me ayudó mucho el tema del yoga y la respiración, más que todo, en esos momentos de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha rabia. La respiración es importantísima. La respiración lo calma a uno, entonces Ujú. yo creo que esa es la parte espiritual que uno debe trabajar, la respiración, aprender a meditar, a controlar las emociones. Comentabas que hiciste muchas preguntas a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque yo. ¿Encontraste en la espiritualidad respuestas? Yo creo que el por qué nunca tiene respuesta. Yo creo que el por qué es quedarse uno estancado como en el victimismo un poco. Es el por qué, y el lamentarse uno por sus propias culpas y sus propias desgracias, sin no entender el para qué nos pasan las cosas en la vida. Y ahí fue que empezó todo ese proceso y todo ese camino de aceptación, de Ujú, aceptar que mi vida iba a ser, era completamente diferente, que mi físico, mi rostro, mi imagen iba a ser distinta a la que vi toda la vida en un espejo. Entonces, cuando uno acepta,
empieza ese proceso de entender el para qué nos pasan las cosas en la vida. Ujú. Y entra uno a entender la misión de cada uno, Misión en la vida. el para qué pasó lo que me pasó. Ujú, Y ha sido todo este proceso tan lindo. ujú. Volviendo un poquito a la niñez, ¿en qué soñabas? ¿Qué soñabas de chiquita? ¿Qué querías ser? Y soñaba, me disfrazaba mucho de Supergirl. Me encantaba. Em, Soñaba mucho con ser modelo, no sé por qué. Porque mi mamá también trabajó mucho, toda su vida en el campo del fashion, de la moda. Mi mamá es Ujú, diseñadora de modas. ujú, Mi mamá tuvo un almacén de ropa que ujú, empezó confeccionándole a sus amigas y después se volvió una dura. Entonces, pues crecí como en ese mundo del fashion y soñaba como con ser modelo, en pasarelas. Era una niña muy linda, lo sigo siendo, pero tenía una belleza ujú, bastante particular y exótica. Soñaba también como vivir en una finca con animales, me encantan los animales, como crecí en finca también, me encanta el campo. Soñaba como con esas cosas, sí. Una vida tranquila, bonita, ¿no? Sí, Sí. sí, una vida sana, sí. Ajá. Yo tuve una infancia sana, linda, con mucho amor. ¿Qué es para ti vivir? El vivir es el regalo más grande que tenemos los seres humanos, porque pues yo estuve entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, yo agradezco todos los días de mi vida. Le agradezco a Dios, me agradezco a mí por mi fuerza, por no haberme quedado como una víctima. Pero la vida es el regalo más lindo que tenemos los seres humanos. No es fácil, yo no digo que Mm, vivir sea fácil, pero pues está en cada uno cómo lleva ese viaje que es la vida, ¿no? Qué tan pesada lleva la ujú, maleta. Hay que soltar porque, pues lo que yo digo, ¿no? Lo de ayer ya pasó, lo de mañana no tenemos ni idea y lo ajá, de hoy es lo que hay que vivir, porque es que la vida te cambia en milésimas de entiendo. segundo como a mí me cambió y como la ha cambiado a muchísima gente. Entonces uno da por sentado muchas cosas y hay que agradecer lo que fue, lo que ya pasó y trabajar por el hoy para tener un futuro bello. Pero pues uno tiene que vivir el día a día, porque es que no tenemos ni idea qué pasa mañana. Absolutamente. Entonces Hay yo que creo que la fluir. vida es el regalo más lindo y yo estoy agradecida todos los días de mi vida por estar viva, por no haber quedado ciega, por haber recuperado una identidad, porque pues perder la identidad yo creo que es de las cosas más duras que puede vivir un ser humano. El 27 de marzo, ¿no? Fue un día determinante en tu vida, pero siento que a la vez fue un punto, no final, sino un punto y aparte, ¿no? Que también nacieron muchas otras cosas dentro de ese dolor tremendo. ¿Cómo ha sido todo este camino? ¿Cómo lo describirías? Un camino de resiliencia, de perdón, de sanación. Se despertó en mí algo que no tenía ni idea, que es las causas sociales, servir a la humanidad, que a eso venimos todos a la hora de la verdad, a servir, a ayudar a la gente que no puede ayudar y hacer un mundo un poquito más equitativo, un mundo un poquito más lleno de amor, de paz. Ha sido un camino muy lindo. Yo como que miro para atrás porque ya han sido 11 años y, y ha sido un camino más lindo que feo, de muchos aprendizajes. Se me han abierto muchas puertas, he viajado por el mundo, he conocido mujeres increíbles, he estado con figuras políticas muy poderosas, he recibido unos premios espectaculares, unas condecoraciones, he podido servir y ayudar a muchas mujeres y niñas, yo creo, y hombres también. Con que uno toque un corazón, ese corazón tocará muchos corazones, porque pues uno no puede cambiar el mundo, pero pues trabajar y servir a la humanidad ha sido muy lindo, que se despertó en mí esas causas sociales que
que no tenía Desconocido. ni idea que existían en mí, que fue crear la fundación, cambiar una ley, soñar con ese centro de rehabilitación. mm, Entonces ha sido un proceso de 11 años que yo puedo describir como un proceso de aprender a aceptar, de aprender a ser resiliente, de aprender a perdonar, que ha sido lo más difícil, porque perdonar no es como pararse y decir perdoné. Odiar lleva un segundo, Perdonar, perdonar puede llevar años. toda la vida. Pero yo creo que la verdadera libertad y sanación está en el perdón. ¿Y Eh, lograste perdonar? Pues logré perdonar. Logré Qué bueno. perdonar con mucha ayuda, con el amor de mi familia, el amor de Colombia, el amor del mundo, porque ha sido amor del mundo entero, que yo sola no hubiera podido. O sea, yo mentalmente soy fuerte, desde chiquita he sido fuerte y berraca, por ese ejemplo de madre que tengo, pero pues uno solo no puede, pero sí está en cada uno soltar, soltar toda esa ira, soltar la rabia, soltar el odio, que pues era normal que lo sintiera, ¿no? Ujú. Pero pues hubo un momento que me sentía que me estaba quedando estancada, no me estaban funcionando las cirugías, y empezó todo un proceso de empezar a entender que yo tenía que perdonar, que tenía que pasar la página y tenía que seguir, porque pues la misión que tenía era muy grande y yo no podía quedarme viviendo como una víctima, lamentándome de mis propias desgracias y lamentándome de todo, odiando a Ujú. Dios, odiando a este hombre, odiando al mundo entero porque lo hice, lo Ujú. sentí. Pero soy una mujer feliz, soy una mujer bella, aprendí a soltar y yo creo que se ve en mis ojos y se ve En tu sonrisa se ve y en mis constantemente. acciones y lo que he hecho en mi vida. Uno con odio no puede avanzar, No, se no puede paraliza. avanzar. ¿Crees en los presentimientos? En presentir algo, en sentir como que algo malo vaya a suceder. ¿Sentiste algo No, cerca de ese día? nada, nada, nada. Yo venía ese día, yo trabajaba con mi mamá tiene una empresa que diseñamos y hacemos dotación de uniformes para empresas. Ujú. Y yo pues viví en Londres un tiempo, llegué a Colombia en el 2010 y empecé a trabajar en la empresa de mi mamá y aprender del negocio familiar, que ha sido un negocio muy lindo. Y yo ese día venía de la fábrica de recoger unas corbatas. Y recuerdo que era jueves, un día soleado divino, venía feliz en mi carro porque la fábrica quedaba en el sur de Bogotá. Me tocaba ir casi todos los días al sur de Bogotá, que me conozco toda mi ciudad. Em, que eso también me ha hecho guerrera. Y yo no sentía nada, no presentía, nunca sentí nada como mariposas o angustia o Angustia. miedo que algo malo fuera a pasar ese día. Yo venía feliz con las corbatas para organizarlas, para entregárselas al banco al otro día, una dotación que teníamos que entregar, con una caja muy grande. Llegar a casa de mi mamá como a las 4:30 de la tarde, recuerdo. Y era jueves, un día súper soleado. Recuerdo que hacía mucho sol en Bogotá ese día y yo no sentí nada. Ni siquiera cuando salí a recibir a mi supuesto exnovio por el que él se hizo pasar para que yo saliera. Yo salí tranquila, yo dije, voy a ver qué es lo que quiere. Nunca presentí nada, nunca, nunca. Wow, Sí, qué dolor. Hablas de identidad, ¿no? El perder la identidad en su momento. ¿Cómo fue ese primer momento durísimo de verte por ujú, primera vez? sí, porque fue borrada mi identidad totalmente porque pues todo mi rostro fue quemado, todo mi rostro reconstruido. Recuerdo, yo duré 2 meses internada en el Hospital Simón Bolívar. A mí me sacaron muy pronto del Simón Bolívar por el tema de las infecciones. El doctor Jorge Luis Gaviria, que es mi ángel, que es el que ha hecho toda esta obra de arte,
siempre lo he dicho, no lo ha hecho solo él. Esto ha sido un equipo de especialistas, un equipo interdisciplinario espectacular. Pero él sí le dijo a mi mamá, llévese a Natalia, encapsúlela en la casa. Yo no me infecté ni una sola vez. Mm, Eso fue un milagro muy grande porque una infección en un quemado es tenaz. ujú. Puede durar uno en una cama acostado Nice. meses, años, hasta que le descubran la bacteria, hasta Dios. matarte, puede llevarte una bacteria. Y como 2 semanas, como una semana antes, como 10 días antes de dejar el Simón Bolívar, ya cuando me iban a sacar, yo quería verme en un espejo. Y yo dije, yo no me quiero ir a esconder en una casa en 4 paredes el resto de mi vida. eh, no es mi esencia y no lo quiero hacer. Yo sí quiero Verme. ver esta realidad y ver lo que está pasando. Yo ya me había visto el cuerpo, Ujú. porque pues a uno lo destapan y le hacen los lavados y las curaciones, pero pues la cara no, en las unidades de quemados nunca, no tienen espejos, no hay vidrios donde se refleje uno, porque pues el trauma es tan grande que, que pues ellos evitan eso, ¿no? Claro. Entonces pues muchos meses como sin espejo y yo sí dije, yo quiero verme en un espejo. Y me prepararon psicológicamente, me acuerdo, una psicóloga que me caía gordísima, perdón. Es que en ese momento Que yo cualquier no, apoyo es... no, y es la psicóloga del Simón Bolívar y pues ella tiene muchos pacientes, yo después vine a entender. Entonces, pues ella no es dedicada solo a uno, no, uno Claro. no es el único quemado, hay muchos niños, hay muchos adultos. Entonces, como que lo dejaba a uno en sesiones hablando solo, más o menos, ya vengo. Y yo le cogí jartera a esa psicóloga y yo dije, yo no quiero que esta mujer me ayude más, ella no me está ayudando. Yo quiero verme en un espejo, pero no quiero que entre esta señora. Em, y bueno, prepararon todo para que yo me viera en el espejo y fue muy doloroso. Recuerdo que pues estaba el grupo, mi cirujano, Patricia, la otra cirujana, em, Gina, la terapeuta, ángeles de mi vida, la psicóloga. Y era un cuarto muy pequeño donde le hacen uno las curaciones. Me quitaron pues todas las vendas para hacerme la curación, lavarme y pues ahí mostrarme una vez en un espejo mi rostro. Recuerdo que era un cuarto muy pequeño y solo pudo entrar mi mamá y mi hermano menor, Camilo, porque no cabía nadie más. Y lo íbamos a hacer por turnos, ¿no? Que después entrara mi papá y mi hermano mayor. Pero pues fue tanto el dolor y el impacto que recuerdo que me vi en ese espejo y vi un monstruo. No vi, no vi un rostro, no había rostro, no había ojos porque pues mis párpados fueron quemados, mis párpados son hechos. Es que es un genio, el doctor Gaviria. Entonces obviamente estaba sin párpados, los ojos súper retraídos, yo tenía que dormir con unos conos para que no se me secaran los ojos todas las noches. Em, no había boca, estaba muy flaca, calva, muchas costras. Recuerdo encontrarme un monstruo. Y ahí fue cuando yo le dije a mi mamá, mamá, soy un monstruo. Esto no tiene sentido. ¿Yo qué voy a hacer de aquí en adelante? Esto está tenaz. Y mi mamá me dijo, sí, eres un monstruo, pero de esta vamos a salir y vas a ser la mujer más divina del mundo. Y Y ahí dije, no quiero que entre nadie más, no quiero que entre mi papá, no quiero que entre nadie. Cédenme, me quiero ir al cuarto, háganme la curación. Y recuerdo que ese día me tenía que tomar las medidas de las licras, Ujú. de todas las mallas. Y entonces, pues ahí ya llegaron los de Green Button, que son los que hacen las mallas, que las hacen en España. A tomarme las medidas, entonces ando como con los dedos súper flaquitos. Estaba súper flaca, yo salí como de, no me acuerdo, como de 35 kilos. em, y fue tenaz. Ese fue el día que yo dije, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Me viene un trabajo muy grande en mi vida, ya ahí con los médicos.
pues empezar a preguntarles, ¿esto sí tiene resultado? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Ujú. Em, pero fue muy doloroso, pero ahí ese día fue que yo creo que empezó ese proceso de renacer y aceptar, Volviste a nacer a la de vez. aceptar y decir, esta es mi nueva vida, em, pasó lo que pasó, no puedo quedarme enfrascada, o sea, tengo que continuar. Me vino un trabajo muy grande, muchas terapias de muchos años y no fueron tantos años. Yo al año ya estaba creando una fundación Wow. y al año ya estaba en el Congreso peleando por una ley. Porque recuerdo saliendo del Simón Bolívar, una médica que quiero mucho, ella me dijo, Nati, estos son muchos años. Tienes que prepararte psicológicamente porque esto es toda una vida. Y yo le dije, esto no va a ser toda una vida. Mi vida, yo en esto, toda mi vida. Ay, quiero vivirla, claro. Y me lo propuse y dije, tenga que hacer lo que tenga que hacer, tengo que empezar a actuar, a aceptar. Y ahí empezó todo. Pero sí, verme en ese espejo fue Durísimo. tenaz, tenaz, tenaz. Tengo ¿Quién esa fue, imagen. quién fue ese soporte en esos primeros días tan durísimos? ¿Con quién te anclaste? Eh, mi mamá, mi mamá y mis hermanos. Y mi padre también, pero más que todo mi mamá. Mi mamá ha sido ese soporte en mi vida, ese apoyo, esa madre amorosa, luchadora, guerrera. Pero mi mamá, como los 4 primeros días, ella estuvo en la UCI de la cardioinfantil, del hospital cardioinfantil, porque a ella se le rompió el corazón Ujú. del dolor tan grande y cuando hay un dolor tan profundo, el corazón se parte en pedazos, que es el síndrome del corazón partido, se muestra Ujú. como un infarto. Entonces, a mí esa ambulancia que me llevó a la UCI del Simón Bolívar tuvo que llevarse a mi mamá a la UCI de la cardioinfantil. Tremendo. Entonces vinieron mis tíos mi tío de Cartagena, mi tía de Bucaramanga y pues mi tía era cuidando a mi mamá, mi tío era cuidándome a mí. Y mi mamá le preguntaba a mi tía, ve a ver a Natalia, porque es que ustedes me están diciendo mentiras, yo creo que Natalia está muerta, Natalia se murió. Entonces mi tía, que no, Julie, que Natalia está viva, hoy fui al Simón Bolívar, está consciente. Y mi mamá se paró como a los 4 días y se fue a luchar por mí y a hacer todo lo que hizo. O sea, mi mamá no dejó que me infectaran, no dejó que me sacaran del Simón Bolívar, que se afiliara a la EPS Sanitas, empezar a mover todas las fichas habidas y por haber por su hija y lo logró. Y si no fuera por mi mamá, no estaría donde estoy. Yo soy fuerte, pero ese apoyo de mi mamá y de mi familia se dedicó 100% a mí. Dejó todo para dedicarse a mí, mis hermanos, mi hermano menor, que es fotógrafo, es un gran fotógrafo en Colombia. Él se dedicó 100% a mí porque tocaba que me hicieran muchos masajes muy duros para soltar la piel, las cicatrices. Y él lleva muchos años haciendo kung fu. Mm. Él Tenía mucha es fuerza. dedicado, sí, entonces pues él me traía mucha paz. Y nos metíamos en ese cuarto y poníamos los mantras. Recuerdo que tenía una lista espectacular de mantras que oía todo el día, que me calmaba muchísimo. Y sí, mi familia se dedicó al 100%, mi hermano mayor a manejar todo el tema médico y periodistas, porque pues obviamente esto fue un caso muy mediático, mi caso Ujú. fue súper mediático. Entonces, pues mientras ayudar a mi mamá, ayudarme a mí, contestarle a todos los periodistas, entrevistas, mi casa era llena de cámaras de periodistas. Una locura. ¿Cómo Pero pues manejaste? agradecida y Sí. agradecida porque pues gracias al periodismo se hizo mediático el caso y pues ha logrado muchas cosas gracias al periodismo también, a Ujú. todos los periodistas que han hecho tanto. Antes mencionabas que en el hospital había muchos casos de quemados, ¿no? Creo que es una acción, ¿no? Un atentado muy común.
¿Por qué crees que es tan común? ¿Qué hay detrás de eso? Pues Colombia es uno de los países con unos índices más altos de ataques con agentes químicos. En el 2011, 2012 fuimos el primer país con más ataques con agentes químicos por población, a diferencia de la Ujú, India, Pakistán. Y ahí yo recuerdo que cuando salí del Simón Bolívar, como a los 4 meses tenía trabajo. El Ministerio del mm, Interior y el PNUD me dieron trabajo y me pagaban muy bien y todo. Muy agradecida, yo soy muy agradecida, en serio. Y el trabajo era hacer toda una investigación sobre los ataques con agentes químicos acá en Colombia y en otros países. Yo recuerdo que yo pues no podía ver, yo duré casi 8 meses sin ver nada, todo era a través del oído, por lo que te digo que no tenía párpados, ujú. entonces mis ojos siempre estaban vendados o con miles de gotas o tapados. Yo vine a conocer a mi cirujano como a los 6 meses de solo escucharlo. A mucha gente en la UCI, fue muy lindo. Y, y me fui, ¿qué era? ¿Qué estábamos hablando? Espérame. El tema de que hay muchos casos Ah, del tema en Colombia. de la problemática tan grande. Y ahí empecé entonces con mi novio que estaba en ese momento, Daniel. Le dije, ayúdame a empezar a escribir en el computador tú y empezar a investigar, investiguemos qué es eso. Y ahí fue que empecé a descubrir, a conocer a otras víctimas que me empezaron a contactar y a ver esta situación de que yo no era la única, sino que eran muchísimos casos en Colombia y todos los derechos completamente vulnerados. Yo estudié medios audiovisuales. A mí el tema, digamos, del Congreso de Colombia, leyes, no tenía absolutamente ni idea cómo funcionaba eso. em, y empecé a descubrir, nunca terminé el trabajo, como que nunca lo pude terminar, igual ellos me pagaron y me seguían pagando Ujú. mensualmente mi trabajo, ahí lo que yo podía hacer, porque pues el primer año y medio eran muchas cirugías seguidísimas, cada 8 días, cada 6 días. Pero pues empecé a hacer toda la investigación y ahí fue que empecé a encontrar todo esto tan doloroso, esta verdad, esa situación de tantas mujeres en silencio, con todos sus derechos vulnerados, donde nunca les hicieron sus cirugías reconstructivas, donde no tenemos ni idea cuántas mujeres se quitaron la vida, porque es que no hay cifras de absolutamente nada, porque pues era una simple lesión personal. Entonces se registraban los casos como si fuera un robo, como si fuera un atraco, Claro. como si fuera una violencia intrafamiliar. Obviamente pues una impunidad de un 100%, un 99,9% y lo mismo una, un subregistro altísimo. Entonces pues no, realmente no sabemos cuántos casos realmente hay en Colombia. Cuando yo recuerdo haciendo toda esta investigación, yo era como el caso 986, ¿era? Yo decía, wow, ¿dónde está toda esta gente? Dios mío, esta situación es muy dura. Pasar por esto es muy duro. Y, y ahí empezó esa lucha de crear la fundación, de descubrir esas causas sociales que no tenía ni idea que tenía y empezar a trabajar por este proyecto de ley. Obviamente, pues a mí me contactaron el grupo Mira, quien fue que escribió el proyecto de ley, los impulsores de ese proyecto de ley, que es un grupo político en Colombia. Y los empecé a apoyar y les dije de una y empecé a aprender de todo. Empecé a aprender cómo funcionaba el La Congreso, ley. aprender a ser médica. Y pues desde la ley no sabemos realmente si han disminuido o han aumentado los casos, porque pues Ujú, yo no lo puedo saber. claro. Toca hacer una investigación con gente muy profesional, con consultorios jurídicos, con el Ministerio de Salud,
Nosotros pedimos cifras anualmente, pero pues no sé realmente el subregistro qué tan alto sea, pero pues ya está tipificado como un delito autónomo, ya por lo menos entra una investigación de una simple lesión personal. Y una ley de por medio. Hay una ley de por medio que ya pues aumenta las penas, la salud tiene que proveer todo completamente gratis, ininterrumpido, inmediato. Pero es algo que a mí me gustaría hacer, sentarme con estudiantes de algún consultorio jurídico de universidades y con firmas de abogados pro bono que hagamos ese documento viendo si la ley funciona, si la Ujú. ley sí ha impactado, si la ley sí ha Apoya. disminuido los casos, si los protocolos están funcionando en los hospitales, en los sitios donde llega la gente, en las IPS. em, las barreras para acceder a la salud son todas, porque pues en la fundación nosotros sabemos, porque nos llegan muchas víctimas Ujú, que quieren que nosotros les hagamos ese acompañamiento y seguimiento a su caso. ujú. Y pues acceder al tema de cirugías y tratamientos son todas las barreras, entonces poner Sí, sí, demandas, sí. desacatos, tutelas, que no debería ser así, ¿no? Pero, pero bueno, ha sido un avance y pues la lucha todavía continúa. Continúa. A veces he querido botar la toalla, pero digo, no, no lo No, voy a hacer. hay que seguir luchando. Ajá. 40 operaciones, que se dice fácil, pero me imagino que el camino habrá sido agotador, a la vez muy esperanzador. Pero no hubo un momento de decir, ya no puedo más, ya no quiero una operación más. Ahorita no quiero ni una más. Obviamente, estás maravillosa. Pero en el proceso, No, ha sido un trabajo muy lindo con el doctor Jorge Luis Gaviria. Ha sido un trabajo de mucha investigación, en mí se han probado muchísimas cosas. Em, entonces, pues como que ver que iban funcionando, que iba recuperando, digamos, mis ojos rasgados, un poco mis facciones. Entonces, pues cada vez quería más. Yo le decía, quiero ¿qué que me más? hagas ahora esto, quiero mis ojos más rasgados, quiero la boca, no sé qué. Y él me decía, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Le hacemos, Nati, tú quieres, tienes la fuerza y yo tengo la fuerza. Pero ya paré. La última cirugía grande en el Simón Bolívar fue antecitos de que empezara la pandemia en el 2020, enero del 2020. Y ahí dije, ya no quiero más. Me hago tratamientos como láser, que el láser ayuda Ujú. muchísimo para la piel, me he hecho todo tipo de láseres. Pero ya como tal reconstructivo, así de anestesia general y en quirófano, Ya. esa fue la última en el 2020. Hay cosas por hacer, ¿no? Él me Ujú. quiere hacer algunas cositas como dejar la piel más lisa, como todas esas huequitos y cosas que tengo, que eso ya es un trabajo que él dice que es como con un diamante, como quemar con un diamante, la punta de un diamante, pero ya no sé, ya no ¿Para sé. qué más? Ya estoy feliz y me amo así. Si pudieras tirar atrás, ahora antes de empezar el podcast me estabas comentando, ¿no?, de las conferencias. ¿Te hubieses imaginado? O sea, si le hablaras a tu niñita chiquita, verte delante de tantísima gente, exponiendo tu caso, inspirando a muchas personas, generando una ley, una fundación. No, me gustaba siempre estar como detrás de bambalinas. Eh, sí, como que jamás me lo imaginé, jamás me lo imaginé estar parada en públicos tan grandes contando mi testimonio de vida, mi historia, llegándole a tanta gente, conectándome con tanta gente porque la gente se conecta conmigo, lloran, ríen y jamás me lo imaginé, ni siquiera yo me lancé al ruedo sin preparación alguna. Obviamente he tenido ángeles y apoyo Ujú, que me fueron como guiando un poco cómo contar la historia, ujú. pero pues la historia es mía. O sea, nadie me ha dicho,
tiene que hablar de esto o lo otro, sino me he ido como formando mi charla y, y me encanta, la verdad, me encanta y ya llevo 8 años. Esta fue como mi primera conferencia que me lancé, fue como en el 2017 con Cemex, con las Órale. mujeres de Cemex, un grupo pequeño. Y ahí me lancé y dije, bueno, vamos a ver cómo me siento. Y ya he llegado a públicos nacionales, internacionales muy grandes y, y soy feliz haciéndolo. Me Pues es parece tu verdad. espectacular y lo que yo te decía, ¿no? Con que tú toques un corazón y cambies una vida, ese corazón va a tocar seguramente muchos corazones, de empoderar, de Absolutamente. no darse por vencido a las adversidades, a los dolores en la vida, que todos lo vamos a vivir. Es inevitable. Ujú. Pero pues sí se necesitan testimonios de vida y ejemplos que le muestren a la humanidad que sí se puede salir adelante. Definitivamente esta es tu misión en la vida, ¿no? Yo siento que iba por ahí, ¿no? Ya estamos acabando ya el podcast y a todas mis invitadas les hago dos preguntas siempre. Una es que si tuvieras el poder de teletransportarte a algún lugar, ¿dónde irías? ¿Con quién estarías? ¿Y qué música sonaría? A ver, ¿con quién estaría? Es una pregunta bien, Es bonita. es bonita, pero Bonita. es de pensarla, ¿no? Porque me teletransportaría. Un lugar que sea paz para ti, que te inspire, familiar. mm, bueno, digamos, nunca he esquiado en la nieve. Ujú, Conozco la nieve, pero nunca he esquiado. Me gustaría teletransportarme a los Alpes suizos ujú. o, Qué o bonito. conocer e ir a esquiar a la nieve, que lo voy a hacer pronto, en algún momento. Pero es algo que me gustaría como teletransportarme, no sé, al espacio de pronto, ir a ¿Con la quién? luna, no sé, conocer afuera qué ¿Qué hay pasa más allá? afuera. De pronto me transportaría al espacio. Y en ese espacio, por ejemplo, ¿con quién escogerías ir? ¿Y qué música por ahí nos sonaría? Alguna música bien angelical, me suena como Ajá, algo bien, como algo, como música angelical, como el Ave María. ajá. eh, ¿Y con quién estaría? Y, no sé, sentarse O una. puedes estar sola. Está perfecto. Me gustaría sola, sí, ahorita no tengo una Ujú, persona con la que me gustaría teletransportarme al espacio. ujú, Sería sentarme, claro. escuchar el Ave María en el espacio. Contemplar qué hay ahí. Sí, a ver qué pasa por allá Ajá. afuera del planeta Tierra. Descubriendo nuevos mundos. O al Y fondo del ajá. océano también, me Mm. encantaría, donde no hay luz. Ay, me daría pánico. Me daría mucho miedo. Y ya por último, como sabes, el Con esos podcast. animales diferentes que no había visto, no sé, tantos sitios Pues, que uno le gustaría, pero sí, el ujú. espacio. Yo creo que todos quisiéramos ir en algún momento de nuestra vida a la luna, al espacio, Ajá. a ver qué pasa. Nos quedamos con Con una eso. música angelical, sí, me Ajá. lo imagino así, Nos, como en tran- paz. nos transportaste a ese lugar. Y ya por último, como sabes, el podcast se llama Un elefante en la habitación, ¿no? Y a todas mis invitadas les pregunto cuál es el elefante en la habitación. Puede ser en este momento o en un pasado, pero es eso que de repente no deja que tu vida Avanza. avance, ¿no? Que ocupa un lugar enorme en tu vida, en tu alma, en tu casa, en tu espacio. Ay, yo creo que temas de familia. Yo creo que todos tenemos temas familiares que a veces no lo dejan avanzar a uno, como problemas familiares, Ujú, temas de sucesiones, temas de plata, ujú. pero pues todo eso hay que irlo sanando, pero mi elefante blanco de mis últimos años, de mi Sí, último sí, año, sí. ha sido temas familiares, Ok. con la familia de mi padre.
especialmente. Pues gracias, Natalia, gracias por contar tu historia, por inspirar, por esa valentía, de verdad. Muchas, muchas gracias por sentarte aquí en un No, elefante en la Gerardo, qué habitación. lindo poder este espacio, haberlo hecho juntos. Y bueno, la vida es bella, la vida renace todos los días. Y trabajen por su espiritualidad, y por un mundo un poco mejor. Aunque uno ponga un granito de arena, eso hace la diferencia. Totalmente. Ese granito hace la diferencia en millones y millones de personas. Totalmente. Gracias por Un beso poner muy grande. muchos granitos de arena.